Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del Deep Learning, un área que a veces puede parecer un poco enigmática, ¿no crees? Totalmente. Se le ve como una caja negra, pero bueno, hoy intentaremos arrojar algo de luz sobre ella. Exacto. Y para esa inmersión me has compartido un artículo bastante interesante, Deep Learning is not so mysterious or different, que, bueno, básicamente argumenta que muchos comportamientos sorprendentes de estos modelos, como el benign overfitting o el double descent, no son únicos, o sea, que pueden entenderse usando marcos que ya existen. Empezamos por ahí, desenredando este argumento. Me parece perfecto. Lo que me llama la atención del artículo es que desafía esa idea de que el deep learning funciona bajo principios completamente nuevos. En cambio, propone que muchos de estos comportamientos, que a veces parecen magia, se pueden explicar con conceptos ya establecidos en la estadística y el aprendizaje automático. Interesante. ¿Y por dónde nos propone el artículo empezar a desenredar este misterio? Bueno, nos invita a considerar primero el concepto de sesgos inductivos suaves. A diferencia de las restricciones duras que limitan lo que un modelo puede aprender, los sesgos inductivos suaves funcionan más como preferencias. Piensa, por ejemplo, en una red neuronal convolucional. Esta arquitectura tiene un sesgo natural hacia el aprendizaje de características locales, o sea, características que están conectadas espacialmente en la entrada. Y este sesgo hacia la localidad ha sido súper útil en tareas como el reconocimiento de imágenes, aunque en teoría la red podría aprender cualquier tipo de característica. O sea que en vez de limitar las posibilidades, se establecen preferencias que guían el aprendizaje hacia soluciones más efectivas, ¿cierto? Exactamente. Es como tener un guía que te empuja sutilmente en la dirección correcta, en lugar de un muro que te impide explorar. Y esto nos lleva a un comportamiento intrigante, el benign overfitting. El benign overfitting, esa paradoja donde el modelo se ajusta perfectamente a datos ruidosos, pero aún así generaliza bien. ¿Cómo es posible? Yo siempre pensé que el sobreajuste era el enemigo a vencer. Lo curioso es que el artículo usa procesos gaussianos y redes neuronales bayesianas, modelos con un enfoque probabilístico, para demostrar que el benign overfitting no es exclusivo del deep learning. Incluso estos modelos, que no suelen ser tan propensos al sobreajuste, pueden exhibir este comportamiento. ¿Y a qué se debe que este sobreajuste benigno no sea tan catastrófico como uno pensaría? La clave está, una vez más, en la preferencia por la simplicidad. A pesar de que el modelo se ajusta al ruido, sigue buscando la solución más simple posible, una que no se distraiga con el ruido. Y esta preferencia se refleja en métricas como la verosimilitud marginal. Verosimilitud marginal. Suena un poco complejo. ¿Nos podrías explicar brevemente qué significa y por qué nos indica esa preferencia por la simplicidad? Claro. La verosimilitud marginal, en términos sencillos, nos dice qué tan probable es un modelo, dados los datos. Un modelo con alta verosimilitud marginal no solo se ajusta bien, sino que lo hace de una forma que no es demasiado compleja. Es como si dijera, esta es la explicación más simple y probable. Entiendo. Es como si el modelo tuviera un detector de sobrecomplicación. Fascinante. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto que a menudo genera confusión, la sobreparametrización. ¿Cómo es que modelos con más parámetros que datos pueden evitar el sobreajuste? Uno pensaría que tantos parámetros llevarían a un ajuste excesivo al ruido, ¿no? Sí, es una pregunta que me intriga bastante. Parece que con tantos parámetros el modelo tendría libertad para ajustarse a cualquier cosa, incluyendo ruido aleatorio. ¿Qué nos dice el artículo sobre esto? Bueno, el artículo nos recuerda que esta paradoja no es exclusiva del deep learning. Campos como la estadística no paramétrica, donde los modelos pueden tener infinitos parámetros, han lidiado con esto por décadas. Lo importante es entender que la cantidad de parámetros no es lo único que determina la complejidad de un modelo. De hecho, la sobreparametrización puede aumentar la flexibilidad para capturar patrones complejos, pero al mismo tiempo fortalece su sesgo de compresión, es decir, la preferencia por soluciones que se pueden representar eficientemente. O sea que más parámetros no significan más complejidad. Al contrario, puede ayudar a encontrar soluciones más simples. Correcto. Precisamente. Y hay un hallazgo aún más curioso. Los modelos más grandes, a pesar de tener más parámetros, a menudo terminan con menos parámetros efectivos después del entrenamiento que los modelos más pequeños. Un modelo con más parámetros termina usando menos que uno más pequeño. ¿Cómo es eso posible? Es fascinante, ¿verdad? El artículo sugiere que esto se debe a que los modelos más grandes, al tener un espacio de búsqueda más amplio, encuentran soluciones que se pueden representar de forma más compacta, usando solo un subconjunto de sus parámetros. Es como si tuvieran más opciones para encontrar la mejor ruta y eso les permite podar caminos innecesarios. Exacto. Y hablando de comportamientos peculiares, el artículo también aborda el doble descent, un fenómeno donde el rendimiento del modelo empeora y luego mejora a medida que aumentan los parámetros. Double descent. Es como si el modelo tuviera que pasar por una fase torpe
antes de alcanzar su máximo potencial. Me gusta esa analogía. El artículo lo explica a través de la dimensionalidad efectiva. Los modelos más grandes pueden sobreajustarse al principio, pero a medida que crecen, encuentran soluciones más simples, con menos parámetros que realmente importan. Es como si al principio se pierden en un mar de posibilidades, pero luego aprenden a navegar usando solo lo esencial. Y lo curioso es que, según el artículo, esto tampoco es nuevo. Así es, hay investigaciones desde los años 80 que ya describían este comportamiento. Muchas de las ideas que consideramos revolucionarias en Deep Learning tienen raíces en investigaciones mucho más antiguas. Es increíble cómo la historia se repite, incluso en campos tan innovadores. Totalmente. El Deep Learning se basa en una larga tradición de investigación. Y ahora que hemos explorado estos comportamientos que no son exclusivos del Deep Learning, ¿qué te parece si nos adentramos en lo que sí lo distingue? Me encantaría. Después de desmitificar algunos de los misterios, estoy ansioso por descubrir qué lo hace realmente especial. Perfecto. En la siguiente parte hablaremos sobre el aprendizaje de representaciones, la universalidad del aprendizaje y la conectividad modal, características que realmente lo diferencian. Suena fascinante. No se pierdan la segunda parte de este Deep Dive, donde seguiremos explorando el Deep Learning. Y antes de continuar, les recordamos que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Retomando nuestra conversación, el artículo destaca el aprendizaje de representaciones como un diferenciador clave del Deep Learning. Me parece un concepto fundamental. ¿Podrías profundizar un poco más en este punto? Con gusto. En los modelos tradicionales, se trabaja con características predefinidas, ¿no? Lo que significa que la representación de los datos ya está fija. El Deep Learning, en cambio, aprende a extraer características relevantes a partir de los datos brutos, crea su propia, métrica de similitud adaptada a la tarea. Es decir, que el Deep Learning no se limita a trabajar con una representación preestablecida, sino que aprende a ver los datos de la manera más efectiva para la tarea que está realizando. Exactamente. Y esto es crucial para manejar datos complejos, como imágenes o texto, donde las medidas tradicionales de similitud, como la distancia euclidiana, no son suficientes. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funciona esto? Claro. Imaginemos que queremos entrenar un modelo para clasificar imágenes de perros y gatos. Un modelo tradicional podía basarse en características predefinidas, como la presencia de bigotes o la forma de las orejas. Un modelo de Deep Learning, en cambio, aprendería a identificar patrones complejos en los píxeles de la imagen, creando representaciones que capturan la esencia de perro o gato sin depender de características explícitas. O sea que el modelo aprende a reconocer la perritud o la gatitud directamente de los datos, sin que le digamos que buscar. Exactamente. Y esto le permite generalizar a nuevas imágenes que nunca ha visto, incluso si son diferentes a las que se usaron para entrenarlo. Impresionante. Entonces, el aprendizaje de representaciones es lo que le da al Deep Learning esa capacidad de generalización tan poderosa. Así es. Y aunque no es exclusivo del Deep Learning, los modelos de redes neuronales profundas son particularmente efectivos en esto, especialmente en espacios de alta dimensionalidad. Y hablando de romper con las limitaciones tradicionales, el artículo también menciona la universalidad del aprendizaje como otra característica distintiva. ¿De qué se trata esto? Tradicionalmente se pensaba que cada tipo de problema requería un modelo especializado, con supuestos muy específicos. Sin embargo, el Deep Learning, especialmente con la llegada de los Transformers, ha demostrado un éxito notable en una variedad de tareas, desafiando esta noción. ¿A qué te refieres con Transformers? Los Transformers son una arquitectura de red neuronal que se ha vuelto muy popular en los últimos años, especialmente en el procesamiento del lenguaje natural. Su capacidad para modelar relaciones de largo alcance en secuencias de datos los ha hecho muy efectivos en tareas como la traducción automática y la generación de texto. Entiendo. Entonces, estos Transformers están desafiando la idea de que necesitamos modelos ultra especializados para cada tarea. Exactamente. El Deep Learning, y en particular los Transformers, parece ir en contra del teorema de no free lunch, que establece que en promedio todos los modelos son igual de buenos. Si un modelo es muy bueno en una tarea, debería ser malo en otras. Pero Deep Learning, al menos en algunos casos, parece ser bueno en muchas cosas. ¿Cómo se explica esto? El artículo sugiere que tanto los modelos de Deep Learning como los datos del mundo real tienden a exhibir una baja complejidad de Kolmogorov. Complejidad de Kolmogorov. Otro término que suena intrigante. ¿De qué se trata? En términos simples, la complejidad de Kolmogorov mide la longitud del programa más corto que puede generar un conjunto de datos. Cuanto más corto el programa, menor la complejidad.
Y una baja complejidad de Kolmogorov implica que los datos tienen una estructura subyacente simple. O sea, que la simplicidad inherente a los datos facilita que un modelo, incluso uno relativamente general, pueda aprender de ellos. Exacto. Y un ejemplo fascinante de esta universalidad es el aprendizaje en contexto, donde los modelos pueden aprender sin necesidad de actualizar sus parámetros. Aprender sin actualizar parámetros. ¿Cómo es posible? Imagina un modelo de lenguaje que ha sido entrenado con una cantidad masiva de texto. Este modelo, sin necesidad de ningún entrenamiento adicional, puede ser capaz de realizar tareas nuevas, como traducir idiomas que no estaban incluidos en sus datos de entrenamiento simplemente leyendo algunos ejemplos de traducciones. Es como si el modelo hubiera adquirido una comprensión tan profunda del lenguaje que puede extrapolar su conocimiento a nuevas situaciones. Precisamente. Es una demostración de la capacidad del Deep Learning para aprender patrones generales y aplicarlos a una variedad de tareas. Y esto nos lleva a la última característica distintiva que menciona el artículo: la conectividad modal. Conectividad modal. Suena a algo que se estudia en física cuántica. ¿Qué tiene que ver con el Deep Learning? Es un descubrimiento sorprendente que cambia nuestra comprensión del proceso de entrenamiento en redes neuronales. Anteriormente se pensaba que al entrenar una red neuronal con diferentes inicializaciones aleatorias, se llegaría a soluciones, es decir, a conjuntos de parámetros óptimos, aisladas entre sí. Como si cada solución fuera una isla en un archipiélago. Exactamente. Pero se ha descubierto que existen caminos continuos que conectan estas soluciones sin que la calidad del modelo se vea afectada significativamente a lo largo de estos caminos. Es decir, que las soluciones no están aisladas, sino que forman parte de un continente interconectado. Precisamente. Y esto tiene implicaciones importantes para comprender cómo los modelos de Deep Learning generalizan a nuevos datos. ¿De qué manera? Sugiere que, en lugar de quedar atrapados en una única solución óptima, los modelos de Deep Learning pueden explorar un espacio de soluciones mucho más amplio y encontrar soluciones más robustas y generalizables. Es como si en lugar de conformarse con la primera cima que encuentran, los modelos pudieran recorrer toda la cordillera en busca del pico más alto. Exacto. Y esto también explica por qué técnicas como el promedio de pesos estocástico, que combinan diferentes soluciones encontradas durante el entrenamiento, funcionan tan bien. Entonces, la conectividad modal nos dice que el proceso de entrenamiento es mucho más complejo y rico de lo que imaginábamos. Así es. Y nos abre nuevas vías para comprender cómo los modelos de Deep Learning aprenden y generalizan. Bueno, hemos recorrido un buen trecho en esta inmersión al Deep Learning. ¿Te parece si recapitulamos los puntos clave para asegurarnos de que estamos en la misma sintonía? Me parece perfecto. Siempre es bueno recapitular y consolidar lo aprendido. Empezamos nuestra conversación, con la idea central del artículo. El Deep Learning no es tan misterioso o diferente como a veces se piensa. Muchos de estos comportamientos, aparentemente inusuales, se pueden entender con conceptos que ya existen en estadística o aprendizaje automático. Exacto. Fenómenos como el benign overfitting, la sobreparametrización o el double descent, que a simple vista podrían parecer exclusivos del Deep Learning, en realidad se explican con ideas como los sesgos inductivos suaves o la dimensionalidad efectiva. Correcto. Y a pesar de estas similitudes, el Deep Learning también tiene, características distintivas. Así es. Resaltamos el aprendizaje de representaciones, que permite a los modelos crear sus propias métricas de similitud, adaptarse a la complejidad de los datos y lograr una generalización notable. También exploramos la universalidad del aprendizaje, desafiando esa idea de que necesitamos modelos ultra especializados para cada tarea. El Deep Learning, especialmente con los Transformers, ha demostrado ser muy efectivo en una variedad de dominios. Y finalmente analizamos la conectividad modal, un descubrimiento que revela la existencia de caminos continuos entre diferentes soluciones óptimas en el espacio de parámetros de una red. Esto cambia nuestra comprensión del entrenamiento y la generalización en Deep Learning, abriendo nuevas vías de investigación. En definitiva, el Deep Learning, a pesar de su aparente complejidad, se basa en principios fundamentales que podamos comprender. Y a medida que profundizamos en su estudio, descubrimos nuevas facetas que desafían nuestras intuiciones y nos hacen replantearnos nuestras ideas sobre el aprendizaje automático. Totalmente de acuerdo. Es un campo en constante evolución, lleno de sorpresas y desafíos. Y aunque hemos desmitificado algunos aspectos, aún queda mucho por explorar y descubrir. Exacto. El artículo nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si los modelos de Deep Learning reflejan una simplicidad fundamental en los datos mismos, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la inteligencia y el aprendizaje?
Es una pregunta muy profunda que nos invita a considerar las implicaciones más amplias de este campo. Podría ser que la clave para construir sistemas realmente inteligentes esté en comprender y aprovechar esta simplicidad subyacente en el mundo que nos rodea. Es una pregunta que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que sin duda nos inspira a seguir explorando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión al mundo del Deep Learning. Esperamos que les haya resultado interesante y les motive a seguir aprendiendo. Hasta la próxima.